Bien, bien, ahí poniendo todo el ambiente para lo que vamos a hablar ahora con nuestro amigo Kikalo Kikín Polo con Hay Canción. ¿Cómo estás, Kikalo? Hola Mati, buenas tardes, ¿cómo va? Hola Anabela. Hola Kikín, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Acá en la radio está lindo, pero afuera está frío. Sí, yo me acabo de poner una mañanita en los hombros. A lo doña Jovita. Totalmente. Está bien. ¿Estás tomando mate, café? ¿Qué estás haciendo? Cosa de viejo. No, estaba cumpliendo con mis tareas docentes. Muy bien. Cargando cosas. Profesor de historia, otro profesor de historia. Sí. Acá hay un estudiante, ¿quién le habla? Profesor Anabela y profesor Kikalo. ¿Has retomado? Sí, he retomado y te cuento que he promocionado todas. Voy directamente a lo que sería como un tipo coloquio. Muy bien, pero mire qué fácil que es ahora. Pero ¿cómo sospecha de mi capacidad? No, pero digo, pero que en mi época no se promocionaba nada en historia. Ah, ahora sí, ahora diríamos... Era todo con tribunales. Claro, hay como un IEFI se le llama ahora. Ajá. Un IEFI que es como un coloquio, que bueno, allá iremos, viste, a sentarnos y a defender lo que hemos hecho durante el año. Muy bien, ¿y qué tal se defiende usted? La verdad que... Como un gato panza arriba, más o menos se defiende. Me lo he tomado con mucha responsabilidad, cosa que nunca hice en mi vida, es tomarme algo con responsabilidad a nivel de estudio. Y me gusta, estoy como copado, se arma un lindo grupo, así que eso ayuda mucho también. Qué bueno, yo también tuve así como mi recibida tardía, digamos, y me di cuenta que era. Yo estuve ahí. Sí, recuerdo. Algo de lo que hice la otra vez me sirvió, porque la otra vez había probado muchas materias y después dejé, cuando cursé con mi amiga Anabela, y bueno, algunas materias me las han reconocido, me sirve hasta alguna para el año que viene, así que bien. Mire qué bien. Sí, como que había hecho una compra anticipada. Claro. Una cosita así. Sí, para ganarle esto de la inflación, viste, hay que hacer las cosas anticipadamente. No, me alegro mucho y lo insto y hago votos para que llegue al final de esta carrera tan emocionante que es el profesorado de historia. Así es, y hablando de historia, hoy vamos a hablar de un discazo en nuestro querido país del rock nacional. Un disco que corrió cabeza a cabeza con El amor después del amor, ¿no es cierto?, de Fito Páez, como de los discos más vendidos del rock argentino. Está ahí palo a palo, ¿no? Sí, el disco, en la época se entregaba disco de diamante, cuando se vendían más de 500.000 copias. Cuando superaba el oro, diríamos. Exactamente, sí. Sí, después le bajaron el oro a 10.000 copias, ¿no es cierto? Y sí, hoy no sé cuánto debe ser un oro. No, sí, 100 debe ser ahora. O debe ser cuántas reproducciones en el celular de alguno, ¿viste? Claro, pero en la época que físicamente se compraba discos y en la época en que la empresa Music Hall grababa la mayoría de la música popular argentina. Y vamos a hablar del sello Music Hall. Dale. Y de la rama Shazam Records, que era, digamos, la rama que había hecho esta familia, una familia fue, de música de rock, porque la mayoría de las bandas de rock argentino grabaron en Music Hall, y después cuando quebró Music Hall, ese es el catálogo que quedó perdido y que recuperó el INAMU. Que hace poco lo recuperaron. Exactamente. Que vale oro eso, ¿no? ¿Se están editando alguna de esas cuestiones? Sí, digamos, no se recuperaron los másters, se recuperaron, digamos, las primeras copias. Entonces, por ejemplo, Pedro Aznar, que sacó, remasterizó La Grasa de las Capitales, de Sedú Girán, toma, digamos, una muestra de cinta, una muestra de disco, una muestra, digamos, de digital de que están dando vuelta, y él la mejora con claro, que está el video que cuando la escuchan los tres juntos, se lo hacen ¿no? escuchar a Charlie. Sí, es muy emocionante eso. Sí, es como que dice, no se inunda más, no se banca más. Sí, tal cual. Sí, como es... sí, bueno, el catálogo que recuperó el INAMU de Music Hall es casi, te diría, el 70% de la historia musical argentina en los años 80. El sello Music Hall fue un sello muy importante, y en este sello Music Hall y en la rama que era Shazam Records, que en los discos tenía como un duende, yo me acuerdo que compraba esos discos, como un viejito de barba con una varita mágica,
se edita este disco. Usted compra discos, así que lo habrá visto por ahí. Lo he visto. Se edita este disco Rocas Vivas, que es el cuarto disco que tiene esta banda. Hoy estamos hablando de Miguel Ángel Mateo Sorrentino, que hasta el día de hoy sigue tocando y mucho. Sí, tiene la entrada más cara del mercado tiene. ¿Sí? Tengo un amigo que me dijo que lo quería ver y a Rosario y salía 6 lucas la entrada. Así Toma. Que, optó por ir a ver Sirio los Persas. Listo. Sí, pero digamos Miguel Mateos y su banda SAS, primero SAS, después Miguel Mateos SAS y después, después fue Miguel Mateos solista desde el disco Obsesión, que es el que sigue a este disco en vivo, Rocas Vivas. Este disco que fue algo increíble en la historia del rock argentino, un tipo realmente, un académico de la música en el rock argentino. No es un músico callejero, es un tipo que sale de los conservatorios, pianista, guitarrista, compositor, tipo muy capaz, con un registro vocal muy particular, inconfundible, con un ego también acorde a todas estas virtudes, pero extremadamente talentoso y con canciones que, digamos, en los años 80 a nosotros nos hacían realmente escuchar a SAS con mucho placer. Un tipo que fue soporte de las 3 fechas de Queen en Buenos Aires. Oh, qué dato, no sabía ese dato. En el año 81, la banda soporte de Queen, cuando viene al estadio de Vélez, es SAS, y dice que él no se acuerda absolutamente de nada. ¿No? O sea, no. O estaba en un estado... Sí, en un estado, digamos, de emoción extrema, ¿no es cierto? Y encima debe haber poco registro, a lo mejor, en esa época no había como ahora. Hay algunas fotos digamos, más que nada de Maradona saludando, ¿no es cierto? Que Maradona había sido, estaba rompiendo olas ya en la selección, ¿no es cierto? Y va a saludar ahí él se escapa de la concentración de Boca. Es famosa la anécdota de que se escapa de la concentración de Boca para ir a ver a Queen. Pero más que nada, o sea, ahí surge, digamos, a la consideración pública SAS, y sobre todo Miguel Mateo, con el tema Va por Vos, ¿no es cierto? Va por Vos para vos, el famoso tema. A ver, lo vamos a ir poniendo, lo vamos a ir escuchando un poco. Kikalo, ¿en qué año fue este disco, el que estamos hablando hoy? Rocas Vivas fue en el año 1985. 1985. Sí, en vivo. ¿Es en vivo, Rock en Vivas? Es en vivo, claro. Excepto el primer tema, que es justamente que habían puesto recién, Perdiendo el Control. Este tema es el único tema que está grabado en el estudio de ese disco. Y la banda de ese recital siempre tocó la batería el hermano de Miguel Mateos, Alejandro Mateos. En esa época, imagino, ¿no? Batería mezclada, electrónica y... Sí, usaba algunos cascos electrónicos, sí. Sobre todo, más que nada, muy buen batero, Alejandro Mateos, muy tiempista, muy buena base para lo que hacía, con el bajo de Raúl Chevalier, que había sido también bajista de Raúl Porcheto, ¿no es cierto? Claro. El Chino Sanz nosotros lo vimos acá en Belleville porque supo venir de guitarrista de María Rosa Llorio en una época. Una vez que vino María Rosa Llorio, vino el Chino Sanz de guitarrista. Y bueno, también estaba Oscar Kramer en saxo, ¿no es cierto?, en este disco. Lo que fue cuando salió Rocas Vivas y la famosa versión de Tira para Arriba con toda la gente cantando, que es, digamos, la canción, bueno, esa Tira para Arriba, yo conocí Miguel Mateo con esa canción, ¿no? Sí. Diríamos, ¿en qué disco está? Tira para Arriba en Huevos, que es el disco anterior. El disco anterior. Y acá está la versión que todos conocemos, porque la que se escucha siempre es esta. La que se escucha siempre es la versión en vivo, sí, la versión en vivo. Porque tiene, en realidad, los discos de SAS, Huevos y Tengo que Parar, que son o sea, el primero es SAS, ¿no es cierto?, donde viene Ochentango, Mujer sin Ley, esos temas.
después viene Huevos y después tengo que parar. Hay una anécdota que vos no sabes. Después de ¿cómo es? De Rocas Vivas, Miguel Mateo saca un disco que es increíble, que se llama Solos en América, que es un disco doble, que sonaba muy Nueva York, muy Estados Unidos, y me acuerdo que hace una gira nacional de Solos en América, y viene a Belleville. Tenían dos escenarios, iban armando en diferentes lugares, y lo habían armado en el Club River, en la cancha del Club River, y me acuerdo que el mismo día del show avisaron que levantaran, no nos habían vendido entradas. No. Sí, puteaban los plomos, era un lujo, pero... Y era era la época que Miguel era muy conocido. No, pero es que había sido la primera banda que había tocado en Estados Unidos, la primera banda argentina que había hecho recitales en Estados Unidos. Pero acá no fue nadie. No fue nadie, en Melville, por supuesto. Somos raros, che. Siempre pasamos a la historia por alguna cuestión. Algún día vamos a charlar. Claro, estaría bueno para eso, ¿no? Porque supuestamente hay alguna frase de Gardel, de Charly García. Si el mundo tuviera culo, sí, está bueno, eso lo vamos a charlar también en algún momento. Sí, totalmente. Bueno, y el último disco de Sass y Miguel Mateos, antes de que Miguel Mateos sea solista, es el disco increíble que es Atado a un Sentimiento, donde toca Ulises Butrón la guitarra. Oh, qué genio. Y es un disco que nosotros en el año 87, cuando sale ese disco Atado a un Sentimiento, nos juntábamos a escuchar porque éramos medio fans de Butrón. Otra vez charlamos de Butrón. Sí. Y cómo es, por todos los efectos que usaba Butrón y toda esta, a lo Adrián Beleu, ¿no es cierto?, que tironea la guitarra de la cabeza y del cuerno para que haga feedback. Bueno, el disco Atado a un Sentimiento es también un disco donde viene Malherido, todos estos temas. Hoy el guitarrista, no recuerdo cómo se llama el guitarrista de hoy, de Miguel Mateos. Ariel Pozo. Ariel Pozo, sí. Tremendo guitarrista, sí. Y es muy de ayudar a los guitarristas. Sube muchos videos explicando cuestiones. Le quema la cabeza bastante, desde los micros, desde las guitarras. Yo me acuerdo de verlo al nano Archeadito sumergiendo los micrófonos de la guitarra en parafina porque Ariel Pozo lo... Exactamente, bueno, entonces es cuestión. Y el otro día cuenta algo, dice, yo lo estaba viendo, dice, ¿qué hago? ¿Le aviso que le vendieron una Fender trucha? O no le aviso y que se quede contento, ¿viste? Se ve que un chabón había comprado una Fender y la subió, como el logro, se compró la Fender, pero era trucha. Y él se dio cuenta, ¿viste? Hoy casualmente hoy o ayer leí un posteo de Ariel Pozo, donde él habla de que nadie se acuerda de los músicos, sino que se acuerdan de los frontman. Se me dio como una cosa, me llamó la atención, ¿cierto? Él le escribe a los músicos y le dice que no se crean que alguien se acuerda de ellos, porque en realidad el público se acuerda de los solistas y de los frontman, ¿no? De los músicos que están atrás. Y sí, puede ser, también hay algo de eso. Sí. Estamos, los que, a lo mejor los que tocamos así, prestamos más atención. Por ejemplo, vos escuchabas el disco por Ulises Butrón, ¿no? Sí, bueno, cierto que si uno tenía alguna inquietud por ahí musical un poquito más que el resto de los amigos, ¿no es cierto? Las chicas lo veían a Miguel Mateo con esos tucos azules que tenía, ¿no es cierto? Que sigue teniendo, ¿no? Y media cara, así, una cara media muy fachero, loco, Todos nos peinábamos con los pelos así para arriba y tratábamos de cantar. Y Calo, por mucho tiempo también después es como que estuvo ausente, ¿puede ser? No, lo que pasa es que no tuvo la repercusión con los discos, por ahí con la obsesión. Se fue a vivir a Estados Unidos. Él vivió 5 años en Estados Unidos, del 90 al 94, y él vuelve, digamos, un poco a la palestra en el 98 con el disco Bar Imperio. Claro. En 1998, el famoso tema Bar Imperio, ¿no se acuerda? Sí, me acuerdo que habla... No me gustaba porque habla de Racing, y yo soy de Independiente. Claro, exactamente, sí. Habla de Racing, sí.
Y bueno, está bien, perfecto. Pero, Peor sí, digo hay que que soy de ser. Rosario Central. Sí, sí, Peor sí. digo que soy de Rosario Central. Bueno, de Rosario cosas Central, ¿y por qué se hizo de Rosario Central usted? Algún día le voy a contar la historia de por qué soy de Rosario Qué Central. cosa rara. Pero Bueno, pero los decir músicos que son muy la- raros. El Dani Sí. es de hincha platense. pero yo le puedo decir que la gente más valiosa de este país es de Rosario Central. Ah, bueno. Fito Páez, Alberto Olmedo, Fontana Rosa. Ya con eso nomás me guardo silencio. Está bien, está bien. Buena ¿Eh? data, buena... Totalmente. Sí, Bueno, Kikalo, entonces ¿en qué año este disco? 1985, el disco Rocas Vivas, un disco en vivo que sonaba muy bien, muy bien. Casi le diría que en la época es la época que yo iba a los cumpleaños de 15, ¿no es cierto? Con 15, 16 años, y se ponía el disco de punta a punta. Ah, sí, de una. ¿No es cierto? Sí, porque del lado B, del otro lado del disco, habría, digamos, empezaba con un poco de Satisfacción, seguía con Extra, y después seguía Un Gato en la Ciudad, enganchado a los 3 temas, y bailábamos 20 minutos Miguel Mateo, así. Claro, no era, y danzábamos. aparte, no era que podías pasar de un tema a otro así. No, porque estaban enganchados los 3 temas, el mismo disco. Muy buen disco, Rocas Vivas. ¿Y qué muy canción escuchado. elegiste para hoy? Yo elegí un rock and rollito para que compartiéramos un muy lindo rock and roll que se llama Solo una noche más, que una particularidad del disco Rocas Vivas se editó también, y el tema Perdiendo el Control, que había puesto recién en Ávila, hay una versión en inglés que se empezó a vender. Claro, cuando algunos músicos trataban de instalarse, ¿no? En Estados Unidos, sí. entonces... Te digo que el que lo consigue es Miguel Mateo. Sí, porque Soda Stereo, por ejemplo, grabó Signos y El Temblor, creo, en inglés, y no. No. Y después tuvieron esa famosa experiencia con Carlos Alomar, ¿no es cierto? Doble Vida. Sí, pero más que nada ese maxi simple después que era de Langui, ¿era? Sí, está Mundo de Quimera, algo medio Mundo raro. de Quimera, esa cosa media extraña, ¿no? Donde había Sí, medio que hecho- tenemos que sacar un disco y, bueno, hagamos esto. Como el experimento de la Sole con los cosos, ¿no? Con los Estefan, ¿no? Con Gloria Estefan. Esto de Claro. querer hacer una cosa más latina que no prospera. Que no Con prospera. Carlos- Por con algo no Carlos prospera, ¿no? ¿Eh? Por algo no prospera algunas cosas. Claro, yo creo que algún día vamos a hablar del disco Canción Animal de Soda Stereo, que realmente Qué bomba. ese disco es una cosa de loco, ¿cierto? Realmente. Bueno, mi querido amigo... Presente la canción, querida amigo. amiga Anabela. Para antes, rápido, decime, ¿cómo le fue el otro día que estuvieron haciendo rock and roll? Hicimos ya un par de shows presenciales, ahí, bueno, en 2 lugares muy lindos. El único problema es que me cayó la municipalidad con veo que estaban 2 chicas apuntándome con un coso cuando yo cantaba. Yo digo, ¿me querrán sacar una foto? No, era un decibelímetro. Estaban controlando ahí. Sí, estaban controlando. Tuviste que bajar el volumen de la voz. No, descartando afinado, digo, será un autotune, ¿viste? Pero no, pero estábamos dentro de la general de la ley. Buenísimo. La gente estaba chocha, sentada, muy lindo, muchos amigos se quedaron todo el show. Pero el tema se ve que la gente que vive al frente parece que le estaba gritando al lado de la cama, yo, por el muchacho. Pobre El gente. muchacho llamó a la ley para... Es parte del rock and roll que los vecinos se quejen. Sí, yo le dije, es rock and roll, es parte de la religión, pero me hicieron una... Bueno, me alegro que le haya ido muy bien y Sí, preséntenos muy la lindo. canción, amigo. Bueno, solo una noche más, un rock and rollito muy lindo dedicado para todos ustedes, y brindo por la vuelta a los escenarios, por de todos, y bueno, y besos grandes para todos. Abrazo, Kikalo. Chau, chau. Abrazo, gracias.